Creencias limitantes y creencias expansivas. Existen dos tipos de creencias, las creencias de calidad o expansivas y las creencias de poca calidad o limitantes. En las primeras, nuestra percepción permanece abierta a soluciones, perspectivas, personas, experiencias y otras cosas porque sabemos que tenemos esas posibilidades. En la segunda, las personas tienen las mismas oportunidades, pero sus creencias funcionan reduciendo su perspectiva para que no puedan localizar las soluciones, las personas, las experiencias o lo que sea que necesiten para sentirse satisfechos. Cuando hemos realizado creencias expansivas, tenemos experiencias que reafirman esta creencia y que además nos permiten crear nuevas creencias secundarias expansivas que fortalezcan las primeras creencias realizadas. En las segundas pasa lo mismo. Las creencias limitantes nos llevan a tener experiencias limitadas de oportunidades y las decisiones que tomamos no son en base a nuestras oportunidades reales, sino en base a las oportunidades que creemos, merecemos con los filtros de estas creencias. Así que nuestras decisiones, elecciones, aspiraciones, sueños y más cosas giran empequeñeciéndose para ser adecuadas a aquello que nosotros creemos merecer. De esta manera tan simple, vamos creando nuestro destino sin siquiera saber cómo. Les voy a narrar una historia a modo de ejemplo para abordar este tema. Aurora se crió en un ambiente sumamente rígido. La perfección era un valor tremendo. Su sistema compartía una creencia de que en la vida, la responsabilidad era lo más importante y que la capacidad de las personas era determinada por qué tan difícil fuera el trabajo que hay que realizar. Ya saben, porque si fuera fácil, cualquiera lo haría y no queremos ser cualquiera, ¿verdad? Por mucho tiempo sostuvo este parámetro de valor. ¿Cómo? Estando de acuerdo. Ella tenía experiencias en donde los niveles de exigencia eran desmedidos y cuando Aurora podía resolverlo, se sentía suficiente, hasta que llegó a un punto en el que se insensibilizó de sus propias necesidades con tal de poder reconocer su valor. Por mucho tiempo sostuvo esta como una realidad y medía su valor y el de otros con este parámetro hasta que simplemente los niveles de burnout que llegaba a experimentar eran insostenibles. Y vivía tratando de aliviarse con un montón de placebos mientras cada mañana seguía cargando esta muletilla para poder ver su valor. Después de derribar muchas muletillas que en su momento creía más importantes, ella estaba lista para cuestionar esta. ¿Quería que su valor siguiera siendo determinado por la dificultad de su trabajo, por el resultado, por la perfección? Su consciente estaba abierto a opciones, pero su inconsciente se resistía a esta posibilidad. Ya no se sentiría a salvo con esto. ¿Cómo vería su valor ahora? Debido a esta inmensa resistencia, sabía que no podía ganar esta batalla sola. Necesitaba nuevas personas y experiencias que ayudaran a ver aquello que ella no alcanzaba a ver por sí misma dentro de las experiencias que sus mismas creencias limitantes le habían ofrecido. Si este valor ya no va a dirigir su vida, entonces ¿cuál sí? Uno de sus contactos, a quien no frecuentaba mucho, la invitó a una obra de teatro. Ella no tenía particular interés por las obras de teatro, pero buscaba cosas nuevas y no podía perder esta oportunidad. Al llegar a la obra de teatro, tomó asiento y se dispuso a encontrar sus respuestas. Dentro de la obra había un hombre mayor sobre una especie de catre. Su papel era el de un hombre moribundo, pero en el momento menos oportuno, el catre se desarmó. Así es. En lo más dramático de su moribunda actuación, el catre se había desplomado, cortándole la inspiración por completo. Aquel hombre intentaba continuar con su papel mientras todos intentaban armar aquel catre, y este catre insistía en seguirse desplomando. Era evidente que improvisaban los diálogos. Tenían una idea general de la obra, sabían cómo debían cerrarla, pero solo estaban siendo espontáneos. Aurora se llenó de tensión y comenzó a escuchar en su mente el discurso de su intolerancia.
Debieron haber revisado todo, debieron haber escrito un guión, debieron. Y mientras escuchaba este discurso, ella se mantenía conscientemente desidentificada de este estímulo. Necesitaba mantenerse observando el paisaje completo y entonces, en medio de su discurso mental, escuchó las risas y los aplausos del público. Soltó una carcajada al observar la diferencia de perspectivas entre su mente y la mente del público que estaba en el exterior. Y estaba dispuesta a aprender de esta experiencia. La obra de teatro fue un particular éxito. Fue invitada nuevamente a la misma función la semana posterior a esa. Le dijeron que sería la misma obra, pero más preparada. Asistió. Tomó asiento y vio la gran preparación de la obra. Cómo se centraban en no repetir los errores anteriores. Aurora se sentía conflictuada. Aun cuando era evidente la inmensa mejora de la obra, no hubo la misma respuesta del público. Incluso a ella le había parecido más entretenida la obra anterior. Entonces comenzó a reflexionar. Que algo sea lo más cercano a lo perfecto no garantiza el éxito de algo, no garantiza un buen resultado. Y que algo sea lo más alejado a lo perfecto no necesariamente era un fracaso. La respuesta del público no se había basado en el nivel de perfección de la obra y comenzó a cuestionarse nuevas cosas. ¿Cuáles son las diferencias de una obra a otra? La primera vez, los actores parecían relajados, lo disfrutaban, fluían, eran ocurrentes y espontáneos. En la segunda obra, parecían haberse enfocado en no cometer errores, los mismos errores anteriores, y se percibía una interesante tensión en los actores. Llegó a una conclusión. No hay manera alguna de que algo garantice un buen resultado. Y no quería que su valor fuera determinado por algo tan inestable. Su mente se abrió una nueva perspectiva. Si el buen resultado no es garantizado ni con el peso de la perfección, entonces, ¿sostener este peso era un sacrificio que valía la pena? Si de igual manera el resultado es incontrolable, entonces, ¿utilizaría de referencia la primera obra en la que solo disfrutas lo que haces o la segunda en la que vives tenso y sin garantías? Si lo único que Aurora podía elegir era entre vivir disfrutando lo que hace o vivir sacrificándose por lo que hace, ¿qué elegiría? Finalmente decidió que elegiría disfrutar de la vida y decidió quitarle el poder al resultado para colocarlo en su nueva decisión. Pero ahora Aurora tenía nuevas preguntas. ¿Ella qué disfrutaba hacer? Se daba cuenta que había vivido toda su vida dándole valor y poder a la meta y que no sabía ni siquiera qué se sentía disfrutar y divertirse. Aurora decidió que tomaría unos meses para conocerse a sí misma, porque vivir de la forma en la que vivía ya no era algo que quería para ella. Cuando sostenemos creencias limitantes por mucho tiempo y nos identificamos con ellas, tomamos decisiones y elecciones en automático. Estas elecciones nos van llevando a experiencias hasta que simplemente estas mismas experiencias las vamos normalizando y vamos por la vida sin tener a la vista nuevas opciones. En una experiencia confrontativa con nuestra sombra, fracturamos creencias limitantes para que tengamos visibilidad de nuevas vías que antes no podíamos ver. Pero son las elecciones y acciones que tomas ante esta nueva perspectiva las que te van moviendo a otra dirección. Mientras no sabes que existe otra manera, no hay nuevas elecciones que tomar. Pero cuando tú has cuestionado y emprendes ese camino, te darás cuenta de que no estás habilitado para las nuevas experiencias. La disposición de aprender de otros que no cojean con nuestras muletillas nos abrirán a nuevas perspectivas, y estas perspectivas a nuevas elecciones, y estas nuevas elecciones a nuevas experiencias, y se vuelve un círculo. Estas nuevas experiencias te abren a nuevas perspectivas, y estas nuevas perspectivas a nuevas elecciones, y así continuamente y constantemente, tanto como tú lo desees. Las creencias limitantes nos estancan en las mismas experiencias, y cuando empiezas a entender cómo funciona, te das cuenta que el único que puede definirse a sí mismo eres tú. Y te irás construyendo poco a poco en base a lo que tú consideras mejor para ti
y no lo que creen otros que es lo mejor. La disposición para trabajar con la mente cuestionando las emociones, sintiendo y entendiendo nuestras emociones, y el cuerpo dirigiéndonos a nuevas experiencias es lo que nos irá abriendo camino a las opciones que no podíamos ver anteriormente. Entender algo desde nuestra mente no es el panorama completo. Necesitamos la experiencia con otros para ir rompiendo más paradigmas en la vía que hemos descubierto. Tus experiencias son determinadas por tus creencias y tus creencias por tu contexto. Y más que por el contexto, con la perspectiva con la que has entendido el contexto. Cuestionar las creencias y perspectivas con la que interpretamos el contexto nos abrirá a nuevas posibilidades, pero tú te habilitas en esta nueva vía teniendo experiencias con otros de manera consciente. La paciencia y la perseverancia serán tus grandes aliados. Me despido no sin antes recordarte que el poder para definirte solo lo tienes tú.